Seguimos en Plan A y antes de volver con el tema incendios en las islas, ya nos tienen muy cansados realmente, y el daño es muy grande. ¿Encontraremos la solución o necesitaremos de la mano de la naturaleza, una lluvia que vuelva a cerrar el tema hasta el próximo incendio? Es lamentable, pero es así. Atención con Digital Sport, porque se destaca. Es el primer shopping online donde vas a encontrar novedades en artículos deportivos, de moda, las mejores marcas a un solo clic. Prepárate para entrenar, ponele onda a tu look, que Digital Sport lo lleva a tu casa y a cualquier punto del país. Todo lo que necesitas en un solo lugar. ¿Cómo ingresás? digitalsport.com.ar y tenés un amplio abanico de ropa deportiva, de todo. Es tu primer shopping online. Vamos a medidas drásticas. Habría que prohibir, por ejemplo, la actividad, ya que es causante, muy probablemente, las pasturas, criar ganado, para soluciones drásticas, no quedarnos en estas medias tintas que no solucionan nada. Néstor. Y hay que pensar muy bien la medida, Sí. porque también, digamos, o sea, lo que se incendia es biomasa vegetal. Sí. Si esa biomasa vegetal no es removida, o sea, la idea sería removerla, digamos, sustentablemente, ¿no? O haciendo un pastoreo correcto y con medidas... Con la tecnología que comentabas en el bloque anterior. Exacto, pero digamos, si también se deja sin aprovechamiento, en cualquier momento eso se torna, digamos, una cantidad de biomasa muy grande que si se sucede un incendio puede generar un problema mayor de lo que tenemos. Entonces, claro, yo creo que hay que manejar el recurso inteligentemente. El humedal tiene que tener áreas de reservas suficientes y muy importantes porque es un ecosistema sensible que además le presta al resto, digamos, de los componentes del ambiente servicio ecosistémico que son clave. Sí. Pero bueno, hay también terrenos privados. Creo que hay que armonizar un poco todas las cuestiones, ¿no? Jessica, ¿y en qué, para lo que describe Néstor, en qué ayudaría la ley de humedales? ¿Por qué es tan importante? Que dijiste, bueno, los lobbies se encargan de frenar uno y otro proyecto. ¿Para qué serviría? Pasa que en realidad, antes que eso, la pregunta es ¿qué ley de humedales sirve? Porque no cualquier ley sirve, ¿no? Y antes de eso, a mí me gustaría nombrar algo que nombro siempre, que es que dentro de la multisectorial de humedales no es que somos fanáticos y fanáticas de los procesos judiciales y las leyes y nos encanta que existan proyectos, sino que en realidad lo que buscamos más profundamente es un cambio de paradigma, es un cambio ¿Qué hay que cambiar, de Jessica? visión. Es el vínculo que tenemos y la forma que tenemos de entender el mundo y la realidad y la tierra como un espacio en donde lo utilizamos y lo podemos modificar. Uno de los discursos más comunes es que el humedal es una tierra que tiene que ser productiva. El humedal ya es productivo. Y es tan productivo y es tan importante y es tan sensible que está cuidado por leyes internacionales, como por ejemplo el Ramsar, de la cual la Argentina es parte. Esa ley de humedales, entonces, con respecto a la producción, a la crianza de ganado, ¿qué contempla? ¿No permitirla? Hay dos proyectos de ley. Uno que es el que la multisectorial de humedales apoya y busca, que es el presentado en el 2020 por León Grossi, que se cae a fin del año pasado. Y otro que es el que hace 3-4 días presenta Juan Cabandier junto con el COFEMA. El que presenta Juan Cabandier es un desguace del primer proyecto de ley y habilita, porque quita definiciones de lo que un humedal es, habilita lo que sería esta actividad ganadera o agrícola. ¿Y ustedes no están de acuerdo? Nosotros lo que buscamos, esto es una discusión muy importante hacia dentro de la multisectorial, como quisiera aclarar eso, pero no sé si es que no estamos de acuerdo. Nosotros lo que buscamos es un modo de producción que asegure que el día de mañana el humedal puede sostenerse y tenga espacios de protección. No así como se está llevando a cabo ahora. Definitivamente no, porque está a la vista de todos, está a la vista de cualquier persona. Bien, Mónica, mencionaste antes que desarrollos inmobiliarios, porque en algún momento se pensó estos incendios tienen que ver con algunos proyectos para construir viviendas. Lo que te comentaba era que en esta reunión que hicimos con legisladoras y legisladoras de las 3 provincias, justamente para ver qué observaba cada uno desde su lugar. Desde Buenos Aires, que tienen menor cantidad también de ocupación, ¿no? Mayoritariamente lo tiene Entre Ríos sobre el sistema Piecas. Había más como cuestiones detrás que tenían que ver con proyectos inmobiliarios. Acá nosotros vemos más el tema de lo productivo. Sí. Pero creo en un momento se mencionó
los rosarinos que van un fin de semana, que se cruzan a las islas para hacer un asadito como responsables de los incendios. No, esto si hubiera sido así, a ver, lo decía Néstor, puede haber alguna situación en la que se prendió fuego en un lugar equivocado, pero realmente no va a tener nunca la magnitud de los incendios que nosotros estamos viendo y que son terrenos que ya sabemos y están identificados, por eso decimos, no era necesario, la justicia tiene que hacer su trabajo ahora, ¿era necesario esperar que la justicia haga su trabajo o podían intervenir los gobiernos ejecutivos antes? Puede ser un factor económico, porque acá se necesita mucha inversión para más brigadistas, más medios para combatir el incendio y prevenirlos, como por ejemplo establecer puestos de control. Pero vos, fíjate esto, Gustavo, lo que anuncia el Ministerio de Ambiente de la Nación con los recursos que va a disponer, que aumentaron y demás, de lo único que hablan es de cómo van a apagar el fuego. Es el único planteo que hacen, cómo van a apagar el fuego, cómo van a dotar de elementos tecnológicos, algo que debería haber pasado, reitero, hace 3 años atrás, no esperar este momento. Pero nadie está hablando ni del plan Piecas para discutir todo el desarrollo integral de todo este sistema en el que nosotros estamos. ¿Y quién debería tomar la posta, Mónica? Por supuesto que las autoridades nacionales y luego los gobernadores Bordet, Perotti y Kicillof tienen que tomar esto en serio. La realidad es que, realidad es que si la mirada es apagar el fuego, entonces es que llegaste tarde. Claro. Totalmente. Aquí hay que prevenir, no actuar siempre sobre las consecuencias. Y hablando de consecuencias, y para prevenir, Rogelio, a ver, ¿cómo hacemos? Porque antes describiste quiénes son los más perjudicados. Evidentemente. ¿Cómo se puede prevenir cuando está en marcha la crisis del humo y llega a la ciudad? Porque depende de la rotación de los vientos. Evidentemente el problema es mucho más profundo. Yo voy a hablar de la prevención individual. Continuar con el uso de mascarillas, evitar estar cerca del río, evitar salir a correr, por ejemplo, a la orilla del río Paraná. Claro. Y mantener Rogelio. Hay que mantener los ambientes bastante cerrados. Claro. En los momentos como por ejemplo el sábado. Pasado. Hay gente que dice, estoy tosiendo como no lo hacía. Puede estar vinculado. Gente que no está afectada por una enfermedad previa, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Puede ser un síntoma entonces de esto? Por supuesto, por irritación, por inflamación de la vía aérea, de la mucosa de la vía aérea, tanto desde la nariz hasta los alvéolos, como decía anteriormente, pueden estar inflamados, irritados. Claro. Y eso puede traer irritación de la garganta, de la nariz, rinitis. Por supuesto que en una persona alérgica, asmática o con EPOC es mucho peor. Y ahí, ya que es peor, ¿puede haber un desenlace fatal, digo, con Por supuesto. ¿Con esta humareda puede provocar el resultado muerte en alguna persona? Por supuesto, una crisis de asmática fatal sí, existe. Bien. ¿Cuándo acudir al médico, Rogelio? ¿Qué síntomas nos deben llevar a requerir atención profesional? Creo que lo que estuvimos hablando recién, irritación, rinitis, tos, volver a tener síntomas de broncoespasmo, de asma, que lo tenían de chico y nunca más lo habían tenido, porque se dedicaron a hacer deporte y se les fue el asma. Claro. El asma bronquial vuelve. Bien. Un poco pasado con el COVID. También. A propósito, quienes han sufrido esta enfermedad, el coronavirus, doctor, ¿también hay algún resultado estadístico? Sí, hemos visto mucho, yo he visto mucho en la práctica que el Omicron, la última variante, a diferencia de la primera ola y segunda ola que atacaba más al alvéolo y al pulmón y producía una neumonía, incluso fatal, a veces, por supuesto, a veces sí, a veces no. El Omicron afecta un poquito más a las vías aéreas. Y entonces, en la práctica diaria veo muchos pacientes donde han tenido COVID, muchas veces asintomáticos o oligosintomáticos, con muy pocos síntomas, en el cual volvieron otra vez a tener asma como cuando era chico, o volvieron a tener tos irritativa como cuando eran chicos. Claro. Que durante muchos años no lo tuvieron. Y el COVID lo ha desencadenado. Bien. Eso es una práctica también, es una consulta muy, muy frecuente. ¿Puede confundirse con otro cuadro? O digo, ahora, porque mucha gente puede decir, me está afectando el humo del incendio en las islas. ¿Puede haber una confusión por allí de diagnóstico?
Porque también se suma el invierno, ¿no? Las bajas temperaturas, es un combo. Exactamente. Claro. Tenemos, e incluso puede pasar con el COVID y con la influenza, claro, que son dos virus distintos, producen enfermedades distintas, pero están muy mezclados. A lo que voy es si es difícil dilucidar el síntoma, la enfermedad de una persona, como está describiendo, puede deberse a una u otra causa. Si uno hace un interrogatorio bien profundo, y donde vive, y donde camina, y donde pasea, y donde corre, y donde... Entonces uno puede llegar a en qué época del año puede uno dilucidar que puede ser el humo. Por ejemplo, indudablemente esta semana, con lo que fue, que todo el mundo lo vio el sábado, esa gran nube marrón, parecía una, que estaba, una cadena montañosa, parecía, y ni siquiera el incendio fue enfrente de la ciudad de Rosario, sino fue en San Lorenzo, en San Nicolás, en San Pedro, y ha llegado por el viento hacia acá. Claro. El domingo había que barrer y estaban todas las partículas en como el piso, veíamos, como veíamos acá en el informe. Y las pequeñas son las que producen todos los efectos. Néstor, y no hablamos del impacto en la fauna, ¿no? Las especies animales. Esto es un hecho también a tener en cuenta, ¿no? Cómo afecta el ecosistema, la relación fauna-flora, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros en el Observatorio Ambiental tenemos equipos especializados en el estudio de fauna, de flora y también de fauna, tanto aérea como terrestre y acuática. ¿Qué especies afectadas están realmente? Básicamente todas. El daño que se le genera a la flora y a la fauna es muy importante. También el daño que se le impone al suelo es muy grave, para tener en cuenta que la cantidad de dióxido de carbono que genera la combustión de la biomasa se genera prácticamente otro tanto en la combustión de la materia orgánica del suelo. ¿Y eso trae como consecuencia? Como consecuencia de la temperatura. La temperatura quema el pasto, pero digamos el suelo se calienta y el suelo también emite dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, y eso no se ve y muy poca gente lo tiene en cuenta. Claro. O sea, el daño que se genera al ambiente es muy importante. Y bueno, debiera generar compromiso, digamos, en todos los estamentos de la sociedad. Sí. Estaba pensando, ¿no? El ganado que se cría en base a estas pasturas y tierras incendiadas, ¿puede provocar algún perjuicio? También lo incluyo a Rogelio, ¿consumir esa carne o no? Ahí ya es hilar muy fino. No, digamos, porque digamos el metabolismo propio animal, digamos, tiene digamos, el músculo que sería la carne. No es un aspecto a tener en cuenta. No, entonces. pero lo que sí, digamos, hay que pensar también en la salud de la fauna. O sea, así como interesa la salud de las personas, también, digamos, la salud de los componentes de fauna también es importante, porque muchas veces no se... Bien. El incendio no mata animales, pero sí los enferma. Bien. Y eso también es importante. Ya estamos en el cierre, quiero que cada uno nos deje en 10 segundos la mirada hacia adelante. Jessica, en tu caso, representando la multisectorial de humedales, a ver qué proponés, el Estado que te escuche, los grupos que están organizados, ¿cuál es el mensaje? Bueno, nosotros tenemos esperanza. En realidad lo que queremos es, y sobre lo que nos sostenemos es sobre eso, ¿no? Sobre la idea de que efectivamente vamos a poder lograr un cambio de mirada y que ese cambio de mirada es urgente porque entendemos también, y es cuestión de abrir cualquier medio, cualquier página, que el nivel de frustración que genera esta situación es enorme. Bien. Y esperando que se sancione la ley. Esperando que se sancione la ley, y vuelvo, insisto mucho con esto. ¿Va a haber movilización como lo hicieron el año pasado? Utilizando el río, kayaks. Estamos en organización con eso y estamos, bueno, con otras, incluso con otras organizaciones de alrededor de Rosario. Gracias, Jessica. Doctor Pendino, lo importante que le debe quedar a la gente, como médico, neumonólogo y describiendo las consecuencias de esto. Bueno, lo importante es el cuidado personal en estos casos, seguir utilizando mascarillas y bueno, y no exponerse, por supuesto, cerca del río en estos cuando están las quemas. Bien. Desde el punto de vista, yo quería aclarar una cosa importante desde el punto de vista cardiovascular. Bien. En cardiología se sabe perfectamente que los factores de riesgo fundamentales es el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y la hipertensión arterial. Hay que agregar
la atmósfera y el medio ambiente. Por supuesto. Tanto es así que se está armando un grupo para armar lo que se llama la especialidad cardiología ambiental. Mira, en virtud de todo esto. En virtud de todo esto. Bien, para entender la gravedad del tema, Néstor, ¿tiene soluciones como ingeniero agrónomo, con tanto debate, con tantas horas en los medios? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la clave para solucionar esto? La clave para solucionar esto es que se extiendan, o sea, que se pongan en conocimiento de los habitantes del humedal que hay otras maneras de resolver esta situación de manejo del pastizal. También, por otra parte, es justamente ser muy categórico en los espacios de reserva que tienen que quedar, digamos, inalterados. Y básicamente, digamos, toda la sociedad tiene que comprometerse en esto, toda la sociedad tiene que ser empática en función, digamos, de los inconvenientes que genera estos incendios. Y bueno, apelamos desde el Observatorio Ambiental de la ONR a que se aplique, digamos, el conocimiento y la inteligencia en la solución de todo esto, ¿no? Como decía Jessica, es bastante frustrante, digamos, el hecho de que ya en el tercer año todavía sigan sucediendo. Y tal vez haya que aplicar las penas más duras, Mónica, cuando hay consenso sobre cómo atacar el problema, que la justicia y los responsables estén frente a frente. Sí, ¿no? Yo creo que la justicia tiene que hacer lo que le corresponde, buscar, encontrar y sancionar. Y después desde lo político también tenemos que hacer, que es, yo siempre digo, en vez de sancionar, si cumpliéramos las reglas y las normas y las leyes que tenemos, no necesitaríamos tantas leyes más. Creo que hay que apuntar a un diálogo político donde cada uno deje de mirar para su conveniencia y que todos estemos mirando al ambiente con otra perspectiva. Gracias por llegar a nuestro programa y debatir este tema que tanto preocupa. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Nosotros hacemos una breve pausa y se viene el clásico, no en fin de semana, en forma poco habitual, un día de semana, día laborable. ¿Cómo saldrá el partido? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué dicen los periodistas deportivos? Y invitamos a un astrólogo que tiene unos aciertos increíbles. ¿Cómo saldrá el clásico? En instantes.